Amén, hermanos. Vamos a orar primero que todo para entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que tú nos das de estar de nuevo en tu casa, Padre Celestial. Te pido, Padre bueno, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra, Padre bueno, en comprender y que quede grabada en nuestros corazones y que podamos ser de utilidad, que podamos madurar espiritualmente, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos que está en esta iglesia, Padre Celestial, en tu casa, Padre bueno, y por las personas que estén escuchando en la transmisión, Padre Celestial, que seas tú hablando a través de mí, Padre Celestial, que sean tus palabras y no las mías, Padre Celestial, las que se pronuncien en este púlpito, Padre Celestial. Pongo en tus manos este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. El título del mensaje es... No pasa. Espera. No esperes. Ya, ahora sí. El título del mensaje es Busca la madurez en Cristo. Realmente, cuando estaba estudiando sobre este mensaje, uno se da cuenta de que realmente no somos maduros espiritualmente en muchas ocasiones. Y decimos ser maduros, pero realmente somos personas o cristianos que ven la madurez como algo que es pasajero, y realmente la madurez no es pasajero, es algo que continuamente debemos de estar trabajando, debemos de estar esforzándonos por esto, por la madurez en Cristo Jesús. Y vamos a ir entonces a Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Si llegan ahí, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios y dar reverencia a ella. Dice el versículo: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, a los atribulados, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero, en las oportunidades que vamos a tener los hermanos, yo quiero estudiar el libro de Santiago, y me parece que es un libro que tiene mucha sabiduría, porque no es un libro específico a una iglesia, sino que es un libro universal a la iglesia en general, a la iglesia de Dios. El libro de Santiago fue una de las primeras cartas escritas entre el 40 y el 50 después de Cristo. Perdón. Fue una escritura que escribió el medio hermano de Jesucristo. Es un libro del cual él no habla a una iglesia específica, pero sí habla específicamente a un grupo de personas. Y este grupo de personas son los cristianos, son las personas salvas. En el versículo 1, si vamos al versículo 1, dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Estos dos versículos nos da a entender dos cosas muy importantes. La primera es que él se hace llamar siervo de Jesucristo. Él no toma título de ser medio hermano de Jesucristo, sino que él dice en su carta: no importa los lazos de sangre que yo tenga con Jesucristo, yo soy siervo de Jesucristo. Y otro punto muy importante es que él está hablando a hermanos. Cuando decimos hermanos es porque tenemos la certeza de que es
una persona salva, una persona creyente. En estos dos versículos nos damos cuenta de eso. A Santiago no le importaba su lazo de sangre con Jesucristo, él solamente era un siervo y Dios le dio palabra para escribirnos y para que pongamos en meditar día a día. El tema principal es en esta carta es servir en una vida y con una madurez, tener un carácter en nuestra vida espiritual y seguir los pasos de Jesucristo. En el libro de Hechos vemos que Santiago es uno de los pilares de los pastores, de las personas principales de la iglesia de Jerusalén. Y él, al quedarse en la iglesia de Jerusalén, se convierte en alguien respetado por los hermanos de Jerusalén. Por eso él comienza la carta y vamos a leer unos versículos más. Él comienza la carta diciéndole a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, continuamos en el segundo versículo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a parar ahí un momento. Santiago enfatiza algo muy importante y es el primer punto que tenemos aquí y es cómo debe ser un cristiano. Hermanos, Santiago nos muestra principalmente que está hablando a personas salvas, a personas creyentes en el versículo 2, pero nos dice que debemos de tener sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Las personas del mundo realmente no caen en pruebas, porque ellos están viviendo su deleite, su gozo, su gozo no, su placer en el mundo. Entonces no creo que tomen un problema en sus vidas como una prueba. Lo toman diferente. Pero nosotros, Santiago nos dice que debemos de tomar nuestras pruebas como sumo gozo. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, que es nuestro lema, los frutos del Espíritu Santo. Y en estos 8 versículos podemos ver varios puntos. El gozo es uno de esos frutos. La fe es otro fruto del Espíritu Santo. Y tenemos otro fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Hermanos, si vamos a el versículo en Gálatas capítulo 5, versículo 23, vamos allí y vamos a leer los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 23 nos dice, versículo 22, comencemos desde el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Hermanos, si nosotros nos ponemos a ver, Santiago nos está diciendo que todos esos frutos del Espíritu Santo los debemos de tener en nuestra vida como cristianos. Un cristiano debe de ser paciente, debe de tener gozo, debe de tener paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
dominio propio, ¿qué es lo que significa esto? Pero muchas veces en nuestro diario vivir como cristianos no nos comportamos como debe ser y como dicen los frutos del Espíritu Santo. Pasa cualquier problema familiar, laboral, y no entramos en paz, no tenemos paciencia, sino que ahí mismo explotamos. Explota nuestra carnalidad. Sale nuestro hombre carnal, el que tantas veces se predica en los púlpitos de que debemos de dejarlo, debemos de hacer que se muera de hambre. Preferimos alimentarlo fuera de las puertas de esta iglesia. Y muchas veces explotamos, alegamos, peleamos, y realmente cuando uno como cristiano pelea o tiene alguna discusión o un problema, usted no se siente bien. Usted no se siente bien, usted se siente con amargura, se siente triste, se siente acongojado. Y esto pasa sencillamente porque el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo no va a convivir con la ira, con el enojo, con rebeldía, con odio, con orgullo. No, Él convive con la paz, con la mansedumbre, con la templanza, con todos estos frutos del Espíritu Santo que son los que debemos de sacar a la luz y esconder todo lo que nuestra carne quiere mostrar, ¿sí? Eso es verdaderamente buscar la madurez en Cristo Jesús. En el único lugar donde nosotros encontramos paz y encontramos gozo es a los pies de Jesucristo. Nosotros no vamos a encontrar gozo y paz en una cantina, no vamos a encontrar gozo y paz haciendo las cosas que a Dios no le agradan, haciendo las cosas que para Dios son muchas veces pecado. Y muchas veces muchos hermanos han dicho, hay cosas que no son pecado. Realmente hay demasiadas cosas que no son pecado. El fútbol no es un pecado, ver fútbol. Me gusta el fútbol, pero si el fútbol está en horarios que la iglesia se abre y usted prefiere estar ahí viendo fútbol, sí se convierte en un pecado. Porque la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí es donde se convierte, pero si un partido de fútbol es un jueves a las 6 de la tarde y estoy libre, tengo la posibilidad de ver el partido y no hay ningún problema. Aunque los partidos son emocionantes, muy emocionantes diría yo. Pero no es ningún problema y ningún pecado. Se convierte en pecado cuando lo ponemos primero que a Dios. Hermanos, la sabiduría, debemos de tener sabiduría y conocimiento para tener madurez espiritual. ¿Y cómo podemos obtener sabiduría y conocimiento? No la obtenemos en la casa acostados viendo televisión, no la obtenemos haciendo cosas que muchas veces no son relevantes e importantes en el momento. Nosotros la sabiduría y el conocimiento la obtenemos en este libro. Un libro que ha prevalecido 2000 años, 2020 y algo de años. Un libro que por mucho que han querido destruirlo, nunca ha sido destruido y nunca va a ser destruido. Ni una jota ni una tilde pasarán de la palabra de Dios. Si vamos a Salmos, capítulo 12, versículo 6, nos dice, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre, para siempre. Puede pasar este año, puede pasar el siguiente, pueden pasar 10 años, 11, 12, y siempre vamos a tener la palabra de Dios pura, porque Dios dice que Él la guarda. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice en su palabra es verdad, punto. ¿Cómo podemos obtener madurez espiritual con este segundo punto? El segundo punto es la humildad del cristiano. Un punto muy controversial con muchos cristianos o muchas personas que dicen ser cristianos. Vamos a leer el versículo 9 de Santiago 1, que es nuestro texto. Nos dice: el hermano que es de humilde condición, regocíjese en su exaltación. Hubo un pequeño problema cuando estuve estudiando este texto, y era que no podía comprender muy bien el texto en regocijarse. Y no me quedé solamente en saber regocijarse, sino que quise ir un poquito más allá y saber qué significaba para nuestro idioma léxico español actualmente el regocijarse. Y el regocijarse tiene dos definiciones. La primera es alegría, intensa o júbilo, acto de que se manifieste la alegría. Aquí en este versículo 9 nos dice: el hermano que es de humilde condición, alégrese en su exaltación. Cuando un cristiano es humilde, ¿a quién está exaltando? A Dios, a Cristo. ¿No se está exaltando Él? No, está exaltando a Cristo. ¿Quién es el que nos da la humildad? ¿Quién es el que nos dice: no, de aquí no pasas, sé humilde? ¿Quién es el que nos pone quién es el que permite las pruebas? Dios. Muchas veces las pruebas que nosotros pasamos son pruebas para refinarnos, para pulirnos, para decir, Dios dice: no, que esto no, ven, yo te pulo, ven, yo arreglo un poco de esto de tu vida, ven, yo no quiero que tengas esto en tu vida. Y muchas veces puede doler, sí, puede doler el ser humillado, uno prefiere ser enaltecido. Muchas veces hay cristianos que por orgullo no vienen a la iglesia, no saludan a un hermano que porque no les saludó. Por orgullo se van alejando de la iglesia. Hay muchas cosas que enaltecen al hombre, y es por nuestra naturaleza pecaminosa, porque el orgullo es lo que hizo que Satanás fuese derribado de los cielos. Él quería ser como Dios, él quería ser igual a Dios, algo que era imposible para él porque era un ángel, una creación de Dios. Y por su orgullo, él fue sacado del cielo, él fue desterrado de los cielos. Y esa es, digamos, el arma más potente de Satanás para destruir a un cristiano, el ser orgulloso. Por eso Santiago nos dice: regocíjese cuando usted sea humilde. Ahí es donde debemos de regocijarnos, debemos de adorar a Dios, decirle: Señor, no sé por qué estoy pasando por esto, pero gracias. Muchas veces cuando pasamos por una situación difícil, decimos: pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Y no se nos olvida decir: gracias, Señor. No sé en ese momento por qué esté pasando por esta prueba, pero tú sí lo sabes. No sé por qué estoy pasando por esta dificultad,
pero tú lo sabes. Gracias. Es una palabra que nos cuesta. Hermanos, debemos, para nosotros ser un cristiano con madurez, debemos de ser humildes. La humildad es algo muy importante, hermanos. Cuando buscamos lo que es de nosotros, hermano Oscar, ¿me puede leer Filipenses 2:21 si es tan amable? 21 y 22. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mas vosotros conocéis su probidad, que como dijo Padre, servido conmigo en el Evangelio. Gracias, hermano. Todos buscamos lo nuestro propio, pero no buscamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces pasa eso. Y pasa más que todo cuando estamos un poco lejos de la palabra de Dios, cuando no leemos, cuando no oramos, cuando no meditamos la palabra de Dios, cuando no buscamos la palabra de Dios al principio de nuestro día. Es cuando estamos más vulnerables en cuanto a este tipo de asuntos. Voy a leer yo para que no vayamos allá por tiempo, y es Mateo capítulo 6, versículo 5. Y nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué pasa con el cristiano cuando llega a este punto? Él ya tiene su recompensa. Él quiere ser visto por la iglesia. Ese cristiano quiere ser visto que predica, que está con los jóvenes, que es líder. Esa es su recompensa. La recompensa la obtiene aquí en el mundo. Pero cuando nosotros somos humildes, y si a un líder le toca ir a lavar un baño, eso es humildad. Le toca ir a hacer aseo, cosas que habitualmente no hace una persona líder, y lo hace con humildad, y para Dios eso es mucho más valioso que el que se para en el púlpito predica. Dios mira la humildad del cristiano. Él no quiere que un cristiano se enaltezca y se llene de orgullo, porque cuando un cristiano es orgulloso puede destruir su vida y la vida de muchas personas. Un cristiano humilde es mucho más valioso. Dios prefiere ver 20 cristianos humildes que ver un cristiano con orgullo. Y cuando hay cristianos con orgullo, Él trata de decirle, hijo, es por aquí, deja el orgullo. Y cuando Dios trata de tratar con un cristiano orgulloso, Él dice, no, yo. Muchas veces se arrepienten y regresan y vuelven a los caminos y son humildes, pero hay unos que no. Hay unos que prefieren quedarse en su orgullo y salir y no regresar a la iglesia, pero hay otros que se arrodillan y dicen, sí, Señor, perdóname. Y es por nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Realmente puede salir orgullo, puede salir ira, puede salir contiendas, puede salir cualquier tipo de estos pecados. Todos somos pecadores, de diario pecamos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y diariamente nos arrepentimos, en la palabra de Dios en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo, no, perdón, es Primera de Juan capítulo 1.
capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Dios está dispuesto a perdonar su pecado. Es solamente que usted deje el orgullo, deje su pecado, se arrepienta, llegue a los pies de Cristo y Él le va a perdonar. Pero para que usted pueda hacer eso, tiene que humillarse. Para nosotros poder llegar a ser humildes y tener madurez espiritual en nuestras vidas, tenemos que humillarnos. Porque el cristiano que no se humilla no tiene madurez espiritual. Vamos a leer del versículo, vamos a ver el tercer punto, es el que busca madurez está listo para soportar la tentación. Versículo 12 en adelante nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiese sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí Santiago exhorta, les dice: usted es bienaventurado si soporta la tentación. Usted es bienaventurado si cuando hay tentación usted huye. Usted es bienaventurado cuando tiene una prueba y sale victorioso de esa prueba. Usted es bienaventurado cuando pasa algo malo en su vida y usted prefiere ir de rodillas a Dios. Usted es bienaventurado cuando es humilde. Usted es bienaventurado cuando obtiene madurez espiritual en su vida. Usted es bienaventurado. Aquí Santiago nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a ser tentados. Y si Satanás pudo tentar a Jesucristo, créame que con usted está tratando y tratando día a día. Pero ¿cómo soportó Jesucristo la tentación? Con esto. ¿Cómo podemos soportar la tentación? Con la palabra de Dios. Si usted no tiene palabra de Dios en su vida, créame que usted va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene el escudo, porque no tiene la espada, porque no tiene su armadura. Un cristiano no puede salir a la calle sin su armadura, porque va a ser derribado por Satanás. Él es un león rugiente tratando de buscar a quien devorar. Y Él no está buscando devorar a las personas del mundo, a los que no son creyentes. Él está tratando de buscar y devorar a un cristiano fiel. Él está tratando de buscar y devorar a un cristiano que salga a evangelizar, a un cristiano que dé su vida al Señor. Un cristiano que venga y se siente cada 3 días a la semana en la iglesia, solamente se siente, escuche y salga y entre por aquí y salga por acá, no le importa. Realmente es irrelevante porque no está haciendo nada en contra de él. Pero cuando ese cristiano se humilla ante los pies de Jesucristo, ahí es donde las piernas de Satanás tiemblan. Porque un cristiano es más poderoso de rodillas que parado. Un cristiano es más poderoso, humillado, orándole al Señor, que cualquier otra cosa. Para Satanás, un cristiano orándole al Señor es muy peligroso para él. Un cristiano predicando la palabra de Dios es sumamente peligroso para él, porque puede traer almas al Señor. Es maravilloso ver esa buceta repleta
A mí o a varios hermanos nos ha tocado irnos sentados ahí en la buseta, pero aún así es maravilloso ver la buseta repleta. De personas que tienen el deseo, que tienen el anhelo de ir y predicar a las personas que no conocen, que son personas que muchas veces tienen un conocimiento errado y a través de la palabra de Dios pueden entender y pueden venir a la iglesia y ser salvos. De esos cristianos Satanás les tiene miedo. Y por eso aquí Santiago nos insiste y nos dice: amados hermanos míos, no erréis. El punto 4 es, bueno, no está el punto 4, el punto 4 es en conclusión: la madurez del cristiano proviene de lo alto. Santiago 1, 17 en adelante dice: toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha sido engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vidas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de este, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, aquí hay algo muy, muy importante y muy relevante, y es lo siguiente. Aquí en el versículo 25 nos dice, desde el versículo 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Cuando Santiago se refiere a la perfecta ley de la libertad, es su palabra, la palabra de Dios. Y perseveramos nosotros en la obra, es bienaventurado lo que hacemos, hermanos. Nosotros no debemos de ser cristianos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando salgamos de la iglesia, hermanos, salgamos meditando en lo que el predicador predicó, y valga la redundancia, en lo que el pastor hermano dijo en este púlpito. No salgamos por salir, salgamos pero con nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, nuestra mente llena de la palabra de Dios y nuestro dedo lleno de la palabra de Dios, para que hacia donde miremos, Satanás no tenga cómo atacarnos. El versículo 27 dice, y es el versículo que yo puse como referencia: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y esta parte importante, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo nos guardamos sin mancha del mundo, hermanos? Por la palabra de Dios.
¿Cómo obtenemos madurez espiritual? Por la palabra de Dios. La madurez espiritual solo la podemos recibir si somos humildes y si verdaderamente tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nos dice, y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, nosotros somos simiente incorruptible, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hizo en nuestras vidas, porque le aceptamos a Él como único y suficiente Salvador. Por eso somos simiente incorruptible. Por eso somos justificados, como dice Pablo. Por eso en Romanos también nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cada uno de nosotros hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. Nosotros debemos de ser simiente incorruptible. Debemos de ser cristianos que decidimos darle a Dios nuestra vida. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, muchas veces tendemos a avergonzarnos de Cristo, pero yo preferiría que la gente de acá piense que soy como lo he escuchado que me lo han dicho, un ratón de iglesia, un aleluya, un fanático religioso. Prefiero que digan todo eso, que hagan sus burlas, que yo decir, no, yo no tengo nada que ver con Cristo. Es más vergonzoso eso. O sea, que uno en el juicio escuche que esas palabras salieron de nuestra boca, aún siendo salvos, hermanos, eso va a ser vergonzoso. Pero, ¿qué importa que a uno le digan aleluya? Eso, ¿qué le quita a usted? No le quita nada. Pero sí le da la gloria y la honra a Dios, que es la que la merece. Hermanos, en conclusión, el versículo 25 es algo que a mí me dio mucha fortaleza y es permanecer en la palabra de Dios perfecta. La ley leámoslo de nuevo y estamos cerca, en el capítulo 1, el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Hermanos, nosotros somos bienaventurados cada vez que meditamos en la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos sentamos a hacer un devocional, a leer su palabra, y no solamente a leerla, porque leer podemos hacerlo de recorrido, meditar en ella, somos bienaventurados en lo que hacemos. Y así de esa manera nosotros permanecemos con la armadura de Dios. Y si Satanás viene a atacarnos a nosotros, créame que vamos a tener vamos a poder detener todos los lazos, todas las acechanzas de Satanás. Y vamos a poder darle con nuestra espada, que es la palabra de Dios. Con cualquier versículo, puede ser tentación a ver pornografía, a hacer algo malo. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado tentación sino humana. Más fiel es Dios, que no nos ha dejado ser tentados más de lo que podamos soportar. Nosotros podemos soportar la tentación, porque Dios nos ha dado la posibilidad. Y puede ser cualquier cosa, hermanos, pero si usted está meditando la palabra de Dios, usted va
a su mente va a venir el versículo con el cual usted puede contraatacar los ataques de Satanás. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias te damos por ese tiempo que tú nos has dado de escuchar tu palabra, de leerla, de aprender un poco más de ella, Padre Celestial. Te pido, Padre bueno, que este mensaje no se haya ido en vano, sino que me esté en nuestros corazones y que sea enseñanza para nosotros, para cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que podamos aprender mucho más de ella, Padre Celestial. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que ha venido hasta este lugar y te pido, Padre bueno, por este tiempo lleva a cada uno de mis hermanos a sus lugares de destino. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a cantar la canción 256, al solas al huerto yo.